Ojito con lo que viene sucediendo, colombianas y colombianos, porque revelan negocios de los Estados Unidos con Álvaro Uribe Vélez y todo el centro democrático. Y aquí es donde surge la siguiente pregunta. ¿Estados Unidos llevará a juicio al presidente de la República, Gustavo Petro? ¿Extraditarán también a Iván Cepeda y a Gustavo Petro? Muchos son los interrogantes porque lo que se revela es bastante delicado y el accionar que viene sucediendo con los miembros de la extrema derecha lo deja bastante claro. Porque miren lo que sucede en el territorio nacional con estas gravísimas denuncias. Primero, ya veíamos lo que daba a conocer Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, que daba a conocer que Petro le tenía miedo a Donald Trump, que esto, que aquello y lo demás. Incluso el presidente de la República había denunciado con anterioridad cómo Noboa está utilizando ese poder junto con Donald Trump para hacer de las suyas en la frontera con el Ecuador. Era simplemente el preámbulo. ¿Y qué es lo que pasa? Los periodistas dicen esto. ¿No se nos hace raro que Petro poco o nada ha dicho de las revelaciones periodísticas del New York Times, Reuters y otros medios de Estados Unidos acerca de investigaciones penales en su contra? Él sabe que el 7 de agosto queda sin blindaje y que sigue, en pocas palabras, en la lista Clinton con Verónica y Nicolás. No puede seguir alborotando el avispero contra Donald Trump. ¿Y por qué sucede esto? Miren lo que da a conocer nuestros amigos de la base. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tendría bajo la lupa al presidente Gustavo Petro. El diario The New York Times reveló que en las oficinas de los fiscales de Brooklyn, Manhattan, hay investigadores por posibles nexos del mandatario con el narcotráfico. Según esa publicación, las pesquisas involucran agencias como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. El propósito del Plan Colombia es defender las operaciones de Occidental, British Petroleum y Texas Petroleum para asegurar el futuro control de los campos colombianos. El principal interés de Estados Unidos es el petróleo. La frase no la dijo un militante antiimperialista ni un columnista de izquierdas. La dijo hace más de 20 años Stan Goff, sargento retirado de las Fuerzas Especiales de Inteligencia de Estados Unidos, uno de los hombres que entrenó a los batallones antinarcóticos colombianos en el marco del Plan Colombia. Después contó lo que había visto y lo resumió con una honestidad brutal. Drogas, una mierda. Es decir, la coartada era el narco, el objetivo era otro. ¿Por qué volver hoy sobre esas confesiones? Porque la mecánica no ha cambiado. Hace apenas unos días se conoció que fiscales federales de Nueva York investigan al presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico y por posibles aportes ilegales a su campaña, según informaron New York Times y Associated Press. La pesquisa, de acuerdo con esas informaciones, está en fase preliminar y se apoya en buena medida en fuentes anónimas, el comodín favorito de toda operación político-judicial que todavía no puede probarse a sí misma. Y ahí aparece el olorcito conocido. El libreto es viejo. Primero se instala una sospecha de narcopolítica, luego se amplifica mediáticamente, después se convierte al país objetivo en una amenaza regional o moral y finalmente se interviene, se presiona o se reconfigura el tablero político. Lo hicieron con Panamá en nombre de Noriega y terminaron asegurando el canal. Lo hicieron con Venezuela y el delirante cártel de los soles, esa fábula que terminó siendo insostenible incluso para las propias autoridades estadounidenses cuando el dispositivo ya había cumplido su función propagandística. El daño, claro, ya estaba hecho. Ahora el turno parece ser de Colombia. ¿Por qué Petro? ¿Y por qué ahora, cuando deja la presidencia en pocos meses? Precisamente por eso, porque lo que está en juego ya no es solo el desgaste del actual mandatario, sino el escenario postelectoral. En Colombia habrá elecciones presidenciales este año y Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aparece como heredero político del campo progresista. Ya hay señales de que la campaña se está contaminando con acusaciones sin evidencia sólida, instrumentalización judicial y una narrativa de seguridad
seguridad funcional a los sectores que buscan revertir el ciclo abierto por Petro. En ese marco, incriminar a Petro hoy es también erosionar a Cepeda mañana. No se trata solo de una persona, se trata de impedir continuidad política, debilitar un bloque y preparar el retorno de una derecha plenamente alineada con Washington. Más aún en un momento en que Estados Unidos ya viene reordenando su arquitectura regional con nuevas alianzas militarizadas como el llamado Escudo de las Américas y con un despliegue creciente en países como Ecuador. La hoja de ruta es visible: presión judicial, cerco militar, disciplinamiento diplomático. Y por eso conviene recordar a Goff, porque él estuvo ahí, porque participó del Plan Colombia original y terminó diciendo lo que muy pocos dentro del aparato se atreven a reconocer, que la distancia entre las explicaciones oficiales y las prácticas reales era abismal, que el narco era una excusa útil, que la verdadera prioridad eran los recursos estratégicos, el control territorial, la dominación política. Cambian los nombres, cambian los presidentes, cambia el contexto, pero el método persiste. Lo que empieza ahora en Colombia es otra vez la fase de las explicaciones oficiales, la de los fiscales, las filtraciones, las fuentes anónimas, los grandes titulares y la construcción del clima de sospecha. Después vendrá, si no se frena, la fase de las prácticas reales. Y ya sabemos cómo funciona esa secuencia en América Latina. Hoy en La Base hablamos de esa presunta investigación sobre Gustavo Petro y sobre todo de por qué aparece ahora y para qué. Bienvenidos y bienvenidas. Miren eso. Esto es lo que en pocas palabras yo les daba a entender. Cómo se están utilizando el aparato logístico de la extrema derecha que ellos mismos tienen en alianzas con Donald Trump para atacar al presidente de la República con este tipo de circunstancias. Es delicado y es a lo cual le debemos prestar atención. Están utilizando ya una estructura que está muy calculada para hacer de las suyas. Y es a lo cual Colombia no debe esconderse ante este tipo de circunstancias. Periódicos y contextualizarlo en el marco de las elecciones de Colombia, para las cuales falta muy pero muy poco, y entender cómo esto viene a intentar también oxigenar a una oposición que además está particularmente agresiva en estos días con varias agendas más. Estefanía Veloz, ¿qué cuentan los medios colombianos sobre lo que dicen los medios gringos? Bueno, Inas y Marco nos va a contar lo que dicen los medios gringos, qué están diciendo los medios colombianos, que todo es culpa de Petro. Así que vamos a repasar cómo fueron retomando no solo el de New York Times, sino de otros artículos, hasta que se fue convirtiendo en una suerte de teléfono descompuesto. Y hoy nos va a acompañar Daniela Pacheco, ella es colombiana, analista política y comunicadora. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Las aguas electorales se están moviendo con fuerza en Colombia y no podría ser de otra manera. Está en juego ni más ni menos que la posibilidad de un segundo gobierno progresista de izquierda, con Iván Cepeda a la cabeza, o el regreso de alguna formulación de derecha muy a la derecha, con por ejemplo Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Ya vamos a detenernos en cada uno de ellos. Pero por ahora vayamos al cuadro general, que es la primera vuelta que tendrá lugar el próximo 31 de mayo. Saquen la cuenta, faltan 2 meses y apenas monedas, un espacio tan corto como cargado de acontecimientos por venir. Es en ese contexto donde cada día cuenta, donde apareció una noticia que fue dada por 2 grandes medios estadounidenses, el New York Times y la agencia Associated Press. Voy a dar la noticia primero de manera general y luego la desmenuzamos. El presidente Gustavo Petro, según estos 2 medios, estaría siendo investigado en los Estados Unidos por vínculo con narcotráfico. ¿Qué tal, Afino Genova? ¿Cómo la ves? Una acusación de vínculos con narcotráfico hacia un presidente de izquierda latinoamericano a 2 meses de las presidenciales. Nunca habría imaginado que pudiera pasar. Vayamos por partes entonces en este asunto. Empecemos primero por el artículo del New York Times, donde se dicen varias cosas importantes. El corazón de la noticia primero, que es que Petro está siendo investigado penalmente por al menos 2 fiscalías federales estadounidenses, según 3 personas con conocimiento del asunto. Ese
Esas investigaciones serían llevadas por fiscales de Manhattan y Brooklyn con participación de fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. 2, que esta investigación sería para indagar por posibles reuniones de Petro con narcotraficantes, así se dice textual, y para saber si su campaña presidencial del 2022 tuvo donaciones de traficantes. Y en tercer lugar, se afirma que las investigaciones se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales. Y el New York Times, a su vez, hace 2 aclaraciones llamativas. Primero que, abro comillas, nada indica que la Casa Blanca haya desempeñado un papel en el inicio de ninguna de las investigaciones, dice el periódico. O sea, marca una separación entre el Poder Judicial y Ejecutivo en Estados Unidos, por lo que este no tendría que ver con la acción política de estas investigaciones, me refiero al poder político. Pero acto seguido afirma que, abro comillas, Trump podría utilizar la existencia de las investigaciones para intentar influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Colombia de mayo. O sea, que ya anticipa que, sea lo que sea la presunta investigación, esto seguramente jugará en las elecciones. Hasta da por sentado que Trump intentará influir en el resultado de las presidenciales de Colombia. Bueno, una aclaración bastante prístina. Vayamos ahora al artículo de Associated Press, donde se agregan otras cositas. Allí se sube el tono. Petro pasa a ser presentado, según el medio, como objetivo prioritario de la DEA, siempre según personas familiarizadas con el asunto y registros vistos por The Associated Press. Esto significaría, en el lenguaje de la DEA, que Petro tendría un impacto significativo en el narcotráfico. Y los presuntos delitos por los que se lo investigaría serían sus posibles tratos con el cártel de Sinaloa de México, un plan para aprovechar su política de paz total para beneficiar a narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Y finalmente, un posible uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos. Cártel de Sinaloa, contrabando de cocaína y fentanilo. Ya está todo el lenguaje de las acusaciones para fabricar un narcopresidente en tiempos de campaña. Claro, todo esto es según fuentes sin especificar que filtran al New York Times y Associated Press o a la agencia Reuters también, y cada quien le va agregando su propia versión según sus propias fuentes. De hecho, Reuters, por ejemplo, puso en realidad, Petro no es el objetivo principal de ninguna de las 2 investigaciones, pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones de narcoterrorismo y narcotráfico. Entonces Petro pasa de ser objetivo prioritario para la DEA en Associated Press a no ser objetivo principal de los fiscales en Reuters. ¿Y el gobierno de Estados Unidos ha dicho algo, Marco? Silencio por el momento. Deja correr la noticia. Una noticia a tono con las acusaciones que había hecho Donald Trump, por ejemplo, en el mes de octubre, al acusar públicamente a Petro de narcotraficante. Y recordemos brevemente la secuencia de hechos de la Casa Blanca contra la Casa de Nariño en Colombia. Para solo mencionar algunos y refrescar la memoria, Trump había escalado y le había quitado el visado a Petro en septiembre, lo había incluido en la lista Clinton de la OFAC en octubre, o sea, lo había sancionado, y hasta lo había amenazado con que mejor se cuidara las espaldas Dixit en el mes de enero. Una olla a presión diplomática que había alcanzado el cenit luego de la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y que de allí tuvo su gran descomprensión que analizamos acá en la base América Latina. Primero con el llamado telefónico entre los 2 presidentes y luego la reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, un encuentro lleno de guiños y reconocimientos compartidos. De ese encuentro nos preguntábamos justamente qué seguiría. Bueno, en estas filtraciones a 2 meses de las elecciones podría estar una de las respuestas. Aunque, como decíamos, por el momento la Casa Blanca hace mutis, deja que la noticia corra y se expanda. Petro, por su parte, salió a desmarcarse, afirmando que en Colombia no existe ninguna investigación sobre una relación suya con narcotraficantes y puso sobre la mesa su historial de lo que fueron las históricas denuncias de vínculos entre narcotraficantes y políticos que él hacía y que denunció en particular cuando era senador a inicio de este siglo. Pero, como bien podrán imaginarse, poco importan las confirmaciones. Algunos opositores saltaron rápidamente sobre la noticia para acusar a Gustavo Petro. Queridos compatriotas, desde el año pasado denuncié ante la justicia norteamericana a Gustavo Petro para que se indaguen sus vínculos con el narcoterrorismo. Hoy el New York Times anuncia que la justicia de los Estados Unidos empieza a investigarlo. Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo
y lo he venido denunciando desde hace varios años. Al que veían es Abelardo de la Espriella, que por cierto se acaba de pagar un espectacular en el Metro de Madrid y que está, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada el pasado domingo, en tercer lugar en las intenciones de voto, detrás de Paloma Valencia, segunda, e Iván Cepeda en primer lugar. Pero ya les hemos dicho, ¿quién es de Espriella? Un político aliado a Álvaro Uribe, que fue su abogado y tiene varias acusaciones en su contra. Una apareció ahorita en febrero cuando un ex cliente suyo lo acusó de haberle robado el dinero, en su defensa haberlo estafado y haber sobornado a congresistas. Me suena. Y hay más casos contra Espriella, como la acusación de que tendría un predio que era del paramilitar alias Comandante Barbie. Ha sido abogado de empresas de este paramilitar y narcotraficante y tiene vínculos empresariales con familiares de alias Comandante Barbie. Abogado de Uribe, abogado de paramilitares, acusado de estafa y sobornos. Con ese pasado anda ahora Espriella, la nueva estrella de la derecha, ultraderecha colombiana, acusando a Petro de tener vínculos con el narcotráfico a partir de la nota que publicó el New York Times. Ahí vemos el efecto de la nota. Y no fue el único en tomar la noticia para atacar a Gustavo Petro. También se sumó Paloma Valencia, que afirmó, comillas, es necesario que las autoridades de los Estados Unidos lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico. Cierro comillas. Un tono, en este caso más cauto, de la candidata oficial del uribismo, que está segunda o tercera según las encuestas. Ambos candidatos, como verán, no piden investigaciones en Colombia, sino en Estados Unidos. Llamativo, cuanto menos, ¿no? Digo, ¿por qué no pedirle a la justicia colombiana que investigue eso? Aunque no sorprende que tengan posiciones similares en vista de que forman parte ambos de la familia de la extrema derecha colombiana. Solo que Paloma Valencia es del Partido Centro Democrático, el partido liderado por Álvaro Uribe, y Espriella, que fue abogado de Uribe, es una figura outsider que radicaliza su discurso a tono con la época. Todos los caminos conducen a Uribe, que anda incluso adelantando la idea de una posible unidad entre Valencia y Espriella. En particular en caso de que si hubiera una segunda vuelta que enfrentaría a la derecha colombiana y sus candidatos contra la izquierda liderada por Cepeda. Pero para eso falta aún, sobre todo porque debe esperarse el resultado de la primera vuelta el próximo 31 de mayo. Ahora bien, volvamos al inicio. La noticia dada por los grandes medios estadounidenses sobre una investigación en los Estados Unidos contra Petro por vínculos con el narcotráfico. Claro, esas presuntas investigaciones le dan gasolina narrativa a la oposición para atacar a Petro y por extensión al candidato de izquierda Cepeda. Y los ataques, estos que están pasando, están justamente más fuertes que nunca. ¿Vieron lo último, lo que está en plena agenda colombiana? Sí, Marcos, sí lo vi, el intento de asociar a Cepeda y a Petro con el crimen de Miguel Uribe Turbay, que ocurrió en junio del año pasado mientras daba un discurso en Bogotá. Uribe Turbay, que podría haber sido candidato justamente del uribismo. Bueno, resulta que la Fiscalía ordenó la captura de 7 integrantes de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y la derecha, con Uribe a la cabeza, acusa ahora a Cepeda de tener que ver con este crimen. ¿Y cómo sería eso? Por los diálogos de paz del año 2016 entre el gobierno de Juan Manuel. Ahí veíamos, señores, en pocas palabras, el resumen de nuestros amigos de la base, que revelaban el accionar de esta extrema derecha que busca la intervención militar de Donald Trump en Colombia para que Álvaro Uribe Vélez y sus secuaces lleguen al poder. Los medios de comunicación, los periodistas y sus candidatos siguen alimentando este tipo de circunstancias en Colombia. Por eso esta información es muy importante para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario y vamos a difundir este contenido para que a todos les llegue tremendos datos. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.